Ahí estamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas Buenas tardes. buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y a todas. Vamos a transmitir en Facebook. Qué puntuales, me encanta. Están entrando un montón. Súper. Ya estamos en Ahí va. Facebook, bien. Bien. Bueno, no, perdón, esto no. Confundí de pantalla. Ahí va. Suele pasar. Estamos en vivo. Sí. Ahí va. Claro, No, lo claro, que les quería claro. comentar, bueno, el día de hoy tenemos la parte 2, ahora David va a arrancar con su tema, y quienes se conectan por primera vez a un webinar de Rocker, les vamos a enviar tanto la presentación como el material, todo lo que veamos el día de hoy por correo electrónico, quienes están por Zoom, de forma automática, porque al ingresar al Zoom ya tenemos la información y sus correos, y a quienes están en Facebook les pedimos, como siempre, al final del webinar, si nos dejan en comentarios su correo, para poder enviárselos, y si no, el día de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, Rocker Videos, o en nuestra página web, rocker.com.ar, tanto el video como el material para descargar. Siempre subimos el PDF también para que puedan descargar todos. Muy bien. David, todo tuyo. Perfecto. Arrancamos con lo de hoy, que es una continuación de lo que hemos comenzado a ver en el webinar pasado, que se refiere a motores y contactores. Esta sería la parte 2. El jueves que viene tenemos la parte 3, así que a tener paciencia con esto. ¿Qué es lo que falta agregar? En el webinar anterior hemos visto el componente fundamental de maniobra de motores eléctricos, que es el contactor, pero el contactor justamente es solamente para maniobra, no tiene en sí una protección. El contactor no es una protección de por sí. Necesitamos proteger a los motores, además de comandarlos. Pero no tenemos que cometer el error de creer que una termomagnética protege a los motores. Como ustedes bien saben, cuando tenemos cables, lo que tenemos que utilizar para la protección de cables son los interruptores termomagnéticos. Si el circuito es monofásico, bipolar; si el circuito es trifásico sin neutro, por ejemplo, un motor trifásico con termomagnéticas tripolares; y si el circuito es trifásico con neutro, por ejemplo, un comercio completo, una fábrica completa, 3 fases y neutro, o sea, tetrapolar. Entonces ahí lo que estamos protegiendo son los cables. Sabemos que la termomagnética protege contra sobrecargas y cortocircuitos a los cables, y los cables y las sobrecargas y los cortocircuitos son 2 fases distintas, que tenemos que diferenciarlas. Muy rápidamente, ya lo hemos explicado en otros webinars, pero muy rápidamente podemos decir que una sobrecarga es cuando la corriente que está en el circuito es un poco mayor a la normal. Si nosotros diseñamos un determinado circuito para que tenga 10 amperes, bueno, 15 amperes es una sobrecarga. ¿Por qué motivo? Bueno, porque hemos enchufado muchas cosas en una zapatilla no normalizada, o porque se ha trabado el eje de un motor y empieza a consumir más porque está trabajando pesado ese motor. Por cualquier motivo, donde no necesariamente hay una falla eléctrica, sino que hay una corriente que es un poco mayor a la normal o a la prevista en ese circuito, eso se llama sobrecarga. En cambio, cortocircuito es cuando me paso por mucho de la corriente normal. Cortocircuito es cuando se toca una fase y el neutro, o cuando se tocan 2 fases distintas. Tengo corrientes que a lo mejor es de miles de amperes, no es de unos pocos amperes. Entonces, ahí lo que tenemos es un cortocircuito. Y el interruptor termomagnético, como saben, tiene una parte magnética que esencialmente está destinada a proteger contra el cortocircuito, y una parte térmica, que es un bimetálico, y ya lo vamos a explicar, destinada a proteger a los cables contra sobrecargas. Pero no está, el bimetálico de la parte de sobrecarga no está pensando en el fino barniz que recubre los bobinados de los motores. Una termomagnética no protege, pero tampoco tiene por qué proteger a un motor contra sobrecargas.
porque ese calentamiento del bimetálico está calibrado de tal manera que está pensando en el calentamiento y el enfriamiento de los cables, y está protegiendo a este PVC. Está pensando en esta cubierta, en este aislamiento de PVC, y no en el barniz que cubre los bobinados de las bobinas de un motor. Entonces, la termomagnética no protege al motor contra sobrecargas y no está pensada para proteger al motor contra sobrecargas. Para el motor, para protección de motores, tenemos protecciones específicas. Hoy vamos a ver unas cuantas de ellas. Por ejemplo, tenemos un elemento denominado relevo térmico o relé térmico, que lo que tiene adentro son tres bimetálicos que son, como su nombre indica, dos chapitas soldadas que tienen dos metales distintos. Esos dos metales tienen cada uno un coeficiente de dilatación distinto. ¿Qué quiere decir coeficiente de dilatación distinto? Significa que ante un aumento de temperatura, esas dos chapitas que están unidas se van a dilatar a un ritmo distinto. Por lo tanto, como una va a ser más larga, la va a llevar a la otra corta, y ese movimiento del bimetálico se aprovecha para provocar una acción que desconecte al contactor. Vamos a ver después cómo se hace eso. Pero en definitiva, ese es el principio de funcionamiento de un relevo térmico. Protege contra sobrecargas. El bimetálico de la termomagnética no está pensando en el motor. El bimetálico del relevo térmico, sí. Entonces, estos tres bimetálicos que están adentro, aquí yo tengo tres contactos que son de potencia, que no se abren. El relevo térmico tiene esta entrada, esta salida, esta entrada, esta salida, esta entrada, esta salida, para las tres fases, y no está, por dentro no se abre esos tres cables. Hay una continuidad permanente. Entonces, ¿cómo hace para proteger? Tiene un contacto normalmente cerrado, es decir, hay continuidad entre este 95 y 96, hemos visto que era normalmente cerrado en el webinar anterior. Entonces, ese contacto normalmente cerrado lo conectamos en serie con la bobina del contactor. Entonces, cuando esto detecta una falla, no abre sus contactos de potencia, sino que ese desplazamiento del bimetálico que les decía, lo que hace es abrir este normal cerrado, y por lo tanto se queda sin energía la bobina del contactor, por lo tanto se abren los contactos principales del contactor y ese motor queda protegido ante sobrecarga. Lo vamos a ver con la conexión después. Pues recuerden que generalmente, como mínimo, un relevo térmico tiene un normal abierto marcado como 97-98 y un normal cerrado marcado como 95-96. Eso independientemente de la marca. Ahora, además del relevo térmico, existe una protección específicamente pensada para motores que se denomina guardamotor. En este caso, un guardamotor magnetotérmico. Este relevo térmico que les mostré recién está después del contactor. Esto va enchufado, digamos, abajo del contactor. En cambio, el guardamotor va antes del contactor. El guardamotor sí tiene contactos de potencia que se abren. Sí tiene contacto aquí adentro, se pueden abrir los tres. Pero esencialmente esto es como si fuese una termomagnética. Protege al motor contra cortocircuitos, ¿sí? Igual que lo protegería una termomagnética, pero tiene la parte térmica pensada en los motores. Entonces tiene la ruedita de regulación, es como si fuese que adentro tiene un relevo térmico. Entonces, el guardamotor magnetotérmico protege al motor contra sobrecargas y cortocircuitos. El relevo térmico protege solo contra sobrecargas al motor. Eventualmente ante una falta de fase, que eso ya lo voy a explicar. Pero contra cortocircuitos esto no lo protege al motor. Entonces, ¿qué hago si pongo un relevo térmico? Pongo una termomagnética, después un contactor, después un relevo térmico. La termomagnética, la parte térmica no protege al motor, pero la parte magnética sí protege contra cortocircuitos. Entonces ahí completamos la protección. Si no quiero poner un guardamotor magnetotérmico, esto reemplazaría al conjunto de la térmica con el relevo térmico. Y otra posibilidad es un guardamotor, es esto, que es solo magnético. ¿Qué quiero decir? Que no tiene la parte térmica, no tiene la protección contra sobrecargas incorporadas, no tiene los bimetálicos, solamente protege contra cortocircuitos.
Esto es un guardamotor magnético solo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque no tiene la ruedita, aquí tiene una tapita ciega, no tiene la ruedita de regulación de la parte térmica. Entonces, aquí tenemos 3 protecciones específicas pensadas para motores. El relevo térmico, que protege al motor contra sobrecargas. El guardamotor magnetotérmico, que protege al motor contra sobrecargas y contra cortocircuitos. Y el guardamotor solo magnético, que protege al motor contra cortocircuito. Entonces, si yo combino este y este, tengo la protección completa. Si quiero la protección completa en un solo elemento, lo tengo aquí. Eso va a depender de las necesidades, de la disponibilidad de materiales, de si quiero tener más o menos punto de falla según el criterio, o si quiero decir, bueno, si se queda fuera de servicio una protección, cambio uno solo y no cambio todo. Hay muchos criterios para ver qué tipo de combinación hacemos, pero sí tenemos que saber que a un motor lo tenemos que proteger contra sobrecargas y contra cortocircuito. Y también contra falta de fase, asimetría, inversión de giro, protecciones que vamos a ver en el próximo webinar el jueves que viene. Pero por lo pronto tenemos que saber esto, y que la termomagnética no protege contra sobrecargas a los motores, y no tiene por qué protegerlo porque la termomagnética está pensada para cables. Ahora, el relevo térmico, que es el más usado, que es más económico, y se consigue en realidad para todas las potencias, pero para potencias bajas sobre todo, tiene una curva de disparo, ¿sí? Tiene una regulación y tiene una curva, un tiempo de disparo. Los relevos térmicos vienen de 4 tipos o clases: la clase 10A, la clase 10, la clase 20 y la clase 30. Les queda la tablita para ustedes, pero les enseño cómo se lee. IR quiere decir la corriente de regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que si tengo un clase 10A y la corriente se supera un 5% de lo que yo regule aquí, va a disparar en un tiempo mayor a 2 horas. Pero si me sobrepaso un 20% de la corriente de regulación, va a disparar antes de las 2 horas. Parece mucho, pero esto está pensando en el bobinado, en los márgenes que tiene el bobinado del motor. Ahora, si me sobrepaso por mucho, 7,2 veces la corriente de regulación, por ejemplo, el motor en corriente nominal sería, supongamos, 10 amperes. Si por sobrecarga, por arranque lento, por lo que sea, consume 7,2 por 10, 72 amperes, el clase 10A dispara en máximo 10 segundos. El clase 10 también en máximo 10 segundos, pero su margen inferior es distinto. El clase 20 en máximo 20 segundos y el clase 30 en máximo 30 segundos. O sea, en definitiva, lo que nos tiene que hacer acordar esta primera columna, la clase 10, 20, 30, es el tiempo máximo de disparo cuando tengo una sobrecarga más o menos considerable. Mientras más grande es este número, más tolerancia tiene ese relevo térmico. ¿Para qué me puede servir el clase 20 o el clase 30? Para arranques pesados, ¿sí? Porque, como sabemos, cuando tenemos un motor con gran momento de inercia que vencer, llega a su velocidad máxima desde el momento de arranque, llega a su velocidad máxima en un tiempo un poquitito más grande, un poquitito más largo. Entonces, si tengo un clase 10A, por ejemplo, muy sensible, y tenemos un arranque lento, pasan 10 segundos y a lo mejor este clase 10A lo detecta como una falla cuando no era una falla, sino que simplemente era un arranque lento. Entonces, para eso sirve el 20 o el 30. Algunas de las cosas, parece que no dice mucho la EA, pero la verdad es que sí dice algunas cosas interesantes sobre la protección de motores. Lo que dice, le dejo un fragmento aquí y lo vamos a interpretar. Dice: toda alimentación de motores eléctricos deberá contar con dispositivos de maniobra y protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos, específicas para dichos motores. Esta medida no es exigible, pero sí recomendable, para motores con potencias inferiores a 0,75 kW, los cuales podrán ser maniobrados por pequeños interruptores automáticos, interruptores seccionadores o interruptores de efecto, o sea, las teclas, de corriente asignada y categoría de empleo adecuada. Se destaca que en estos casos, el motor no se encuentra protegido por los dispositivos destinados a la protección del circuito de alimentación. ¿Qué está queriendo decir este párrafo? Dice: todo motor debe tener protecciones específicas pensadas para motores, como las que habíamos visto. Y dice:
Si el motor es menor a 0,75 kW, o sea, menor a 1 HP, puedo no ponerle protección específica para motores. Pero tengo que tener en cuenta que no está protegido ese motor. Eso dice aquí. Que los elementos de maniobra que yo ponga ahí, que a lo mejor protegen el circuito de alimentación de ese motor, no están protegiendo los bobinados de ese motor. Por las cuestiones que le explicaba al principio. Entonces, queda claro que la EA lo que exige es que todo motor tenga protecciones específicas y que si el motor es menor a 1 HP, puedo no poner una protección específica pensada para motor, pero tengo que tener en cuenta que ese motor no está protegido. ¿Sí? Que la térmica, por ejemplo, no protege al motor contra sobrecargas, entonces no tengo por qué esperar que la termomagnética, el pequeño interruptor automático, proteja al motor, proteja cables. Entonces, dicho esto, vamos a ver cómo se conecta ese relevo térmico. Primero vamos a ver la parte de potencia, tanto en circuitos monofásicos como en trifásicos. Tiene una característica que es, no todos vienen así enchufables, algunos vienen con tornillos, porque a veces puedo venir de más de un contactor para conectar a un mismo relevo térmico, por ejemplo en un arranque, en una inversión de giro, ¿sí? Pero en general va a venir como para enchufar en un contactor de la misma marca, ¿sí? Esto encaja, o de un modelo parecido, digamos. Esto encaja ahí, entonces ahí tengo el contactor, ahí el relevo térmico. ¿Cómo voy a alimentar este motor trifásico? No están dibujadas todas las protecciones, sino que estoy viendo cómo se conecta esto nomás, la parte de potencia. Bueno, llego con las tres fases, fase 1, fase 2, fase 3, o L1, L2, L3, o RST, como quieran decirlo, marrón, negro, rojo. Es la secuencia de colores que usamos en Argentina, no tiene por qué ser la misma en otros países. He visto que había gente de Colombia en el chat y demás. Aquí, de los contactos de potencia, salimos con los contactos de potencia de salida del relevo térmico y vamos con las tres fases hacia el motor trifásico y listo. No hay ningún problema, ¿sí? Esto es toda la conexión de potencia. L1, L2, L3, y aquí T1, T2, T3 es la salida, y listo, no hay problema. La parte de potencia ya está lista. Tiene una característica el relevo térmico, que es que además de detectar una sobrecarga, que se puede dar, obviamente si sobrecargo, se va a dar esa sobrecarga en los tres cables al mismo tiempo. Si corta una de las fases, porque aguas arriba de aquí hay un problema con una de esas fases, algún fusible, o hay una tormenta y tira los cables de la calle, o viene a la distribuidora y no conecta bien. Sucede lo que suceda, pero puede caer una de estas tres fases. Estas tres chapitas aquí, además de detectar la sobrecarga, los tres bimetálicos que tiene el relevo térmico, detectan una falta de fase. ¿Cómo lo hacen? Bueno, porque si tengo tres fases, ustedes imagínense que hay tres personas empujando un camión y de repente una de las tres deja de empujar. Entonces las otras dos van a tener que hacer más fuerza. Entonces, si un motor eléctrico trifásico está funcionando y cae una fase, las otras dos fases empiezan a consumir más, las que quedan vivas, digamos. Entonces, esa diferencia hace que se dispare aún más rápido el relevo térmico. Por supuesto, viene una protección electrónica específica para falta de fase, porque el relevo térmico puede cortar cuando ya sea muy tarde para este bobinado. Pero sépanlo, hay que tener en cuenta que si corta una de estas fases, este relevo térmico va a disparar. Si el motor está funcionando, ¿sí? O sea, si el motor mientras estaba funcionando, se corta una de las fases, las otras dos empiezan a consumir de más. Y la otra chapita se dobla o se produce su desplazamiento de una manera diferente de estas dos, entonces eso es detectado también por el mecanismo y provoca el disparo de este contactor. Ahora, lo que va a suceder cuando está apagado este motor y está cortada una de las fases, si yo le doy alimentación, este motor directamente no va a arrancar, ¿sí? Va a arrancar cuando con la mano le haga aquí en el eje un movimiento, peligrosísimo, es solamente un ejemplo, y ahí va a arrancar para el lado y me voy a dar cuenta por el ruido que hace de que una de las tres fases no está funcionando. Entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Si un motor trifásico está funcionando mientras corta una de las fases, va a seguir girando, pero las otras dos fases van a consumir más, y por lo tanto esos dos bobinados que quedan se pueden quemar, por ejemplo. En cambio,
si estaba apagado el motor cuando han cortado una de las fases y ahí lo alimento solo con 2 fases, no se va a mover el ruido, el motor va a hacer un ruido. Se va a mover solamente cuando le dé un envión con la mano y va a girar para el lado que se lo dé. ¿Sí? Cosa que no tengo que hacer, pero es para que sepan cómo se comporta. Entonces, dicho esto y sabiendo que detecta una falta de fase, ¿cómo conecto un motor monofásico protegido con un relevo térmico? Si solo tiene fase y neutro, solo tenemos 2 cables. Si la otra chapita está fría porque no le conecto ningún cable, porque solo necesito 2 cables, fase y neutro, obviamente, y la tierra, pero no va por la alimentación, ¿cómo hacemos para que no me dispare todo el tiempo el relevo térmico en un motor monofásico? Bueno, conecto el contactor, conecto uno de los 2 cables, ya sea en este caso el neutro o la fase, ¿sí? Conecto uno así, directo como viene, y el otro cable lo hago pasar por acá, y si de aquí salgo directamente para el motor, esta del medio, por ejemplo, va a quedar fría mientras las otras dos tengan corriente. Por lo tanto, esto lo va a detectar como una pseudo falta de fase, digamos, este motor monofásico, si lo conectara así. Entonces, ¿cómo hacemos para engañar al relevo térmico y hacerle creer que se trata de un motor trifásico? Tenemos que llevar esto así. Tenemos que salir, y en vez de ir al motor, tenemos que volver a entrar por la línea que todavía no tiene nada, y de ahí recién sale. Por lo tanto, si este motor consume 10 amperes, ustedes saben que una carga monofásica, por el neutro y por la fase, la corriente es la misma. Si consume 10 amperes, tengo 10 amperes por acá, 10 amperes por esta línea, esto está en serie aquí, 10 amperes por esta otra línea. Entonces, le estamos haciendo creer al relevo térmico que es un motor trifásico. Entonces no me va a disparar a menos que haya una falla, no me lo va a detectar como falta de fase. Si conecto un relevo térmico solo con 2 líneas y la otra chapa queda fría, me va a disparar todo el tiempo. Eso a tener en cuenta para la conexión de un relevo térmico. No va a haber tiempo de hacer, de mostrarles la simulación, pero les dejo aquí las capturas de cómo sería la conexión de un relevo térmico. Cómo lo aprovechamos el relevo térmico para proteger un motor. Tenemos lo que hemos aprendido la vez pasada, el botón verde, normal abierto, el botón rojo, el pulsador rojo, normal cerrado. Tenemos en este caso un ojo de buey verde, que me indica que está todo normal, y esto podría ser una luz roja tranquilamente, en este caso es un zumbador, un buzzer, digamos un parlante, que intermitentemente hace un sonido y una luz roja, pero podría tranquilamente haber sido un ojo de buey rojo y nada más, y me va a indicar cuando existe una falla. Entonces, aquí que tenemos el contactor, los contactos principales del contactor, aquí tenemos el relevo térmico, ¿sí? Siempre que tengo estos arcos rectos es algo térmico, y aquí tenemos el motor trifásico. ¿Qué tenemos aquí? F1. Esto es el relevo térmico, pero estos dos, recuerden que circuito de comando se dibuja aparte del circuito de potencia, pero muchas veces esto es para ordenar cosas que están en un mismo aparato. Aquí tenemos los contactos de potencia, o las líneas de potencia del relevo térmico, pero aquí tenemos el contacto normal cerrado y el contacto normal abierto, el 95-96 y el 97-98 de ese relevo térmico. Fíjense que aquí dice F1. O sea, esto y esto están en el mismo aparato. Es lo que les mostraba recién. El 95-96 y el 97-98. El normal abierto y el normal cerrado. Y los otros tres serían estos tres. Todo está en el mismo aparato. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos aquí? El KM5, ¿qué es? Fíjense, es el contacto auxiliar normal abierto del contactor. Esto está dentro del contactor, el 1314. Aquí dice KM5, quiere decir que esta bobina también pertenece al mismo contactor. Y aquí, ¿qué dice? Estos son los contactos principales del mismo contactor que está arriba de este relevo térmico. Muy bien. Entonces, recuerden que decíamos que todo lo que quiero que me encienda y me deje autoalimentado al contactor, lo tengo que poner en paralelo con el 1314 del contactor, el normal abierto auxiliar. Lo tengo que poner en paralelo, por ejemplo este verde. Y todo lo que quiero que me corte al motor, lo tengo que poner en serie con la bobina del contactor. Todo esto está en serie.
Entonces, si nosotros presionamos el botón verde, fíjense que enfóquense aquí, ¿m? Presionamos el botón verde, entonces ahora venía fase por acá, fase, hay continuidad, le llega fase a la bobina y del otro lado ya estaba conectado el neutro. Por lo tanto, esta bobina se acciona, obviamente en el caso que sea para 220, también puede ser para 24, y los LED también puede ser para 24. Muy bien, en ese momento se acciona y por lo tanto se cierra sus contactos de potencia, pero también se cierra su contacto auxiliar normal abierto. Entonces cuando yo suelte aquí, el momento que esto lo suelte, por acá no se corta, porque en realidad se autoalimenta por acá. Esto lo hemos visto en el webinar pasado. Fíjense, suelto, ahora es soltado, y sigue autoalimentado por el 1314. ¿Sí? Sigue autorretenido, y esto, por más que haya soltado el botón verde, y no haya más continuidad aquí, hay continuidad para acá. Entonces, como está en paralelo este ojo de buey verde, se enciende. Está en paralelo con la bobina. Cuando se enciende la bobina, se enciende la LED verde. Entonces tendría que estar cerrado el contactor y tendría que estar andando el motor. Ahora, ¿qué sucede si simula una falla? Si el relevo térmico acciona, ¿sí? Lo que va a hacer el relevo térmico no va a abrir contactos de potencia, como bien les indicaba, sino que va a conmutar sus contactos auxiliares. Es decir, que si esto detecta una falla, por ejemplo una sobrecarga, lo que va a hacer es, al normal cerrado, lo va a abrir, y al normal abierto, lo va a cerrar. ¿Para qué me va a servir el normal cerrado? Si el normal cerrado se abre, en presencia de una falla, pierdo continuidad en toda esta rama y por lo tanto, se desenergiza la bobina y se abre el contactor. ¿Y para qué me sirve que se cierre este? Bueno, hay continuidad por acá y se enciende la alarma. Entonces eso vamos a hacer ahora. Entonces, ahora lo que hemos hecho, fíjense aquí y aquí, es simular una falla aquí y esto no se abre. Lo que hace es conmutar estos dos. El que estaba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra. Este se abre y por lo tanto no hay más continuidad para la bobina. Se despegan sus contactos principales, se apaga el motor, pero también se despega su 1314, entonces por más que yo vuelva a rearmar aquí no voy a tener continuidad, no se va a volver a arrancar el motor hasta que no lo apriete el botón verde. Ahora, ¿qué ha sucedido además de que se haya abierto el 95-96 normal cerrado y haya apagado el contactor? También ha sucedido lo siguiente, se ha cerrado el normal abierto del relevo térmico, el 97-98. Por lo tanto, llega energía a el ojo de buey rojo o la luz intermitente con sonido roja que he conectado aquí. Tenía para mostrarles, pero será la próxima. Entonces, con eso tenemos una protección básica que puede ser, esto es una botonera de marcha parada, ¿sí? Botonera de marcha parada, tenemos un indicador de todo normal y un indicador de que ha habido una falla en el relevo térmico. Esto a su vez puedo conectarlo en serie con los flotantes de un tanque cisterna y un tanque elevado, por ejemplo. Obviamente todo esto tendría que estar a 24, tendría que ser a la salida de un transformador, y ahí tengo una protección completa para una bomba. Es un ejemplo. De aquí, este es como un molde que podemos usar para muchísimas cosas. Lo de la bomba y demás lo vemos en el webinar que viene, pero para que se entienda cómo funciona el relevo térmico y cómo es que protege el relevo térmico si no se abre. Lo que hace es abrir este normal cerrado y por lo tanto dejar sin energía la bobina del contactor y por lo tanto hacer que se abra el contactor y se apague el motor. Ahora, cuando nosotros compremos un relevo térmico, está bueno saber de antemano, por supuesto si tenemos la placa mejor, pero está bueno saber más o menos de antemano qué corriente esperamos por acá. Si bien vamos a tener que hacer ajustes, vamos a tener que medir con pinza amperométrica. La pinza amperométrica a lo mejor no es True RMS. El relevo térmico a lo mejor no es de excelente calidad y está justito en el punto que nosotros lo dejamos, no me mientan los números. Puede pasar muchísimas cosas, me pueden llamar al tiempo y decirme que se dispara el relevo térmico en situación normal y no de falla, y tenemos que hacer un reajuste. Pero sí es bueno, como el relevo térmico tiene su rango, por ejemplo, de 1,6 a 2,5 amperes, o de 2,5 a 4 amperes,
saber en qué rango está para poder comprar el relevo térmico. ¿Sí? A veces son más ajustados según la marca y a veces son un poco más abiertos el rango. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un cálculo aproximado de la corriente que consume un motor? Bueno, una estimación rápida, aproximada, para la corriente que consume un motor, la última palabra la va a tener la medición. No solo la placa, porque la placa es para determinadas condiciones de funcionamiento y a veces la tensión no es la que dice la placa, el eje no está cargado al 100%, sino menos, y al final la corriente es menos que lo que dice la placa, a veces un poquito más. Entonces, la medición, con una buena pinza amperométrica, es la que va a terminar teniendo la última palabra. Pero si yo todavía no le he conectado este motor y estoy comprando las cosas para hacer su centro de control de motores, para hacer sus protecciones, entonces tengo que tener una idea de cuál es la corriente que tengo que esperar. Al margen de la placa tenemos esto. Una estimación rápida o aproximada. El consumo de un motor monofásico, estoy hablando de las tensiones que se manejan en Argentina, ¿no? El consumo de un motor monofásico es 4 amperes a 5 amperes por cada HP. ¿Sí? Si tengo un motor de 1 HP, espero, o más o menos calculo, que su corriente va a ser unos 4, 4,5, 5 amperes. Si tengo un motor de medio HP, voy a esperar que sea de 2 amperes a 2,5 amperes, más o menos. Si tengo un motor no de medio HP, sino de 2 HP, voy a esperar que tenga entre 8 y 10 amperes. ¿Sí? Entonces, de 4 a 5 amperes por cada HP en un motor monofásico. ¿Sí? Existen en catálogos motores monofásicos de hasta 10 HP. En la vida profesional, uno si tiene mucha suerte se va a encontrar un monofásico de 5 HP. En lo más normal, depende por supuesto de a qué se dedica uno, es que el máximo motor monofásico que uno se cruce por ahí en Argentina, siendo un electricista común de la calle, no de una industria, lo más probable es que el máximo motor que uno se encuentre sea de 2 HP en monofásico. Si tengo mayores potencias, lo más probable es que sea trifásico. ¿Sí? Porque los trifásicos, así como el monofásico, en teoría son hasta 10 HP, rara vez se ve uno de hasta 5 HP, y rara vez se ve uno que sea más de 2 HP, los trifásicos puedo tener desde, no sé, medio HP o menos, hasta 100 HP tranquilamente. Entonces, en ese trifásico, la corriente que tengo que esperar de consumo por cada fase es aproximadamente 1,5 a 1,7 HP, amperes por cada HP. ¿Sí? Estos márgenes se mueven cuando estoy en potencias básicas, tengo que multiplicar por 1,7 los HP, y en potencia más alta por 1,5. ¿Sí? Mientras más potente es el motor, más eficiente, entonces en general se hace más aproximado con este lado. También depende del número de polos y por tanto de las revoluciones por minuto al motor, ¿no? Pero esto es una aproximado. Y les dejo también esto para que les quede, que 1 HP, el caballo de potencia, horsepower, mal traducido como caballo de fuerza, equivale a 746 watts, lo cual es aproximadamente 0,75 kilowatts. Y el caballo de vapor no es sinónimo de HP, es una unidad de potencia un poco más chica, equivale a 735 watts, pero bueno, lo vamos a redondear a 0,75 kilowatts también, para que les quede. Entonces, las conexiones que vamos a tener son, o pueden ser, en triángulo o en estrella. ¿A qué se refiere la conexión triángulo o la conexión estrella? No necesariamente a las bobinas de un motor, esto podría ser las bobinas de un transformador trifásico, o las resistencias de una cocina eléctrica, por ejemplo, y van a estar, o van a responder a estas mismas tensiones de las que voy a hablar aquí. O sea, así como hay conexión en paralelo de lo que sea, de capacitores, de resistencias, de bobinas, conexión en serie de capacitores, de resistencias, de bobinas, la conexión triángulo y la conexión estrella son otra forma de conectar, para hablar en general, impedancias. No es obligatorio que estos sean las bobinas de un motor, pero aquí estamos hablando de motores. En triángulo, que sería esta conexión, simboliza las bobinas, vamos a tener una diferencia potencial, al menos en Argentina, entre dos fases, por ejemplo, la fase 1 y la fase 2, de 380 volts. ¿Y qué tensión siente, entre comillas, esta bobina? 380 volts. Lo mismo va a pasar con esta bobina que está conectada con la fase 2 y la fase 3. Le van a llegar 380 volts. Y lo mismo va a pasar con esta bobina. Si conecto en triángulo, entonces, la tensión, esta que se llama tensión de línea,
le llega de lleno, si quieren decirlo así, a cada parte de la conexión en triángulo. Cada una de estas tres impedancias, para hablar en general. En la conexión estrella, en Argentina, a tres fases, obviamente voy a seguir teniendo una diferencia de potencial de 380 volts. Pero si observo, esta bobina no está una punta o una pata de esa bobina en una fase y la otra pata en la otra fase, como estaba aquí. Aquí esto está a 380 esta bobina. Una pata está en la fase negra y otra pata está en la fase marrón. Aquí, una pata está en la fase marrón y otra pata está en un punto que es el centro de estrella. ¿Sí? No está conectada aquí. Lo mismo pasa con esta otra bobina. No está conectada a 380. Lo mismo pasa con esta otra bobina. No está sometida a una diferencia de potencial de 380 volts. ¿Qué es lo que sucede aquí en este centro de estrella? Como se supone que las tres corrientes, si estas tres impedancias son iguales, tengo tres corrientes iguales, aquí la suma es una suma fasorial. Recuerden que hemos visto el concepto de fasor cuando hemos hablado de factor de potencia. Aquí es teóricamente cero en este punto. Esto es un neutro artificial, este centro de estrella. Es un neutro artificial. Parecido al centro de estrella del transformador que alimenta a mi casa, que hemos visto cuando hemos hablado de vuestra Tierra. Este neutro artificial, ¿sí?, hace que cada bobina, fíjense, aquí no puedo decir que esta y esta están en serie a 380 tampoco, porque para que estén en serie tienen que atravesar la misma corriente, y aquí tengo un drenaje, digamos. O sea, estas no están en serie, no están en paralelo, es una conexión estrella. Y la diferencia potencial entre un neutro artificial, supongamos 0 volts de ideal, y una fase es 220 volts. Esta es la tensión de fase, que sería la tensión de línea dividido raíz cuadrada de 3. Ustedes agarran 380, dividido raíz de 3 o dividido 1,73, y va a 220. Este otro también está sometido a 220, y este otro también está sometido a 220. Es decir, que si yo conecto en triángulo, 3 de lo que sea, cada una de esas tres bobinas, por ejemplo, va a sentir, entre comillas, 380 volts. Pero si los conecto en estrella y formo un neutro artificial que está en el centro de esa estrella, lo que va a sentir, entre comillas, cada bobina no es 380, siente 220 volts. Esto es muy, pero muy importante. De aquí, si no se entiende esto, no se entiende todo lo que viene. Pero por ahí no suele verse así. Entonces, lo he hecho los dibujitos así con color, todo para ver si llegamos. Entonces, si conectamos, obviamente, el motor, no estamos dando vuelta a las bobinas y haciendo un dibujito de un triángulo de la parte de adentro del motor, sino que lo que hacemos es conectar las salidas de estas bobinas de tal manera que la conexión sea esta o esta. ¿Dónde lo hacemos? En una bornera, como esta bornera que se ve aquí. Estos 6 tornillos que representan la bornera que voy a tener en un motor trifásico, y tengo 6 tornillos porque son 2 puntas de bobina por cada una de las fases. Si pongo las 3 fases aquí, e interconecto con unas chapitas así, o abro la bornera y veo 3 chapitas así, paralelas, lo que voy a ver es que es una conexión en triángulo. En cambio, si tengo ese mismo motor, no he cambiado la disposición de lo de adentro, sino que voy a cambiar aquí, e interconecto 3 chapitas así, ¿sí?, 3 chapitas del lado contrario a donde he puesto las fases, esto es el centro de estrella, esto es este punto. Aquí lo que hemos generado al interconectar estos 3 es interconectar esto, esto, y este puntito sería estas chapitas. Entonces esas chapitas vienen con la bornera. Ahora vamos a ver cómo son. Entonces, si conecto en triángulo, la tensión que siente cada bobinado es la tensión de línea, 380. Si conecto en estrella, la tensión que siente cada bobinado es la tensión de fase. O sea, la tensión de línea dividido 1,73, o dividido raíz de 3. O sea, 380 dividido 1,73 da 220. Entonces, cuando yo veo un motor que en su placa dice 220 baja 380 volts, fíjense que aquí dice triángulo barra estrella. O sea, la primera tensión que me da es la máxima tensión a la que puedo someterlo si lo conecto en triángulo este motor. Y esto, lo que está después de la barra, es la máxima tensión a la que puedo someterlo si lo conecto
en estrella, aquí hay una especie de Y a este motor. Ahora, si hemos dicho que la tensión que va a sentir cada bobinado es la de triángulo, ¿sí? Por ejemplo aquí, la tensión que yo le pongo aquí es la de triángulo, ¿sí? Esa es la tensión, la garra de lleno, digamos. Entonces eso significa que este motor está hecho para que esté sometido a una diferencia de potencial de 220 volts como máximo. ¿Sí? Si conecto en triángulo este motor, me dice el fabricante aquí que cada bobina debe sentir, o le deben llegar 220 volts como máximo. La máxima tensión que soportan los bobinados siempre es la menor que esté marcada en la placa. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense. Si la conecto en triángulo, 220, ¿sí? 220 volts, no puedo conectarlo en Argentina este motor. ¿Por qué? Tengo que conectarlo en Brasil, en México, en algún lado donde la diferencia de potencia entre dos fases sea 127 y eso multiplicado por raíz de 3, entre dos fases tengo 220 en algún otro sistema. Para eso está esto. Entonces, si lo conecto en triángulo, en Argentina, cada bobina siente 380 volts. Y aquí dice que en triángulo lo tengo que conectar a 220 como máximo. Por lo tanto, no puedo conectar en Argentina este motor en triángulo. Solamente lo puedo conectar en estrella, porque en estrella lo puedo conectar a 380. ¿Por qué lo puedo conectar en estrella a 380? Bueno, porque ahí cada bobina no va a sentir 380, va a sentir 220. Entonces no se va a quemar. Entonces esto es la forma correcta de conectar este motor en una red 3x380, que se llama la mayoría de las que hay en Argentina, y así no. Porque si lo conecto en triángulo, voy a sobrepasar la máxima tensión de triángulo y lo voy a quemar. Si no hemos entendido todo esto de tensión de línea, tensión de fase, raíz de 3, no importa, vamos a mirar las chapitas. Si en la bornera tiene las chapitas así, ¿sí? O las interconecto así a las chapitas, formando el centro de estrella, lo estoy conectando en estrella. Red de 3x380 volts, en estrella, no hay problema. Ahora, si nosotros conectamos con las tres chapitas así paralelas, quiere decir que a este motor lo estamos conectando en triángulo. Lo estamos conectando en triángulo, y por lo tanto, a una red de 3x380, cuando aguantaba en triángulo, máximo 220. Por lo tanto, este motor se quema si lo conecto así. Esto por ahí es difícil, más si uno lo ve por primera vez. Ahora, si ustedes son como yo, que durante años ve esto hasta que por fin lo entiende, creo que hoy lo van a poder llegar a entender. ¿Sí? ¿Para qué están estas tensiones? Entonces, es porque hay países en donde lo podría conectar en triángulo. Pero si lo conecto en Argentina en triángulo a este motor que tiene así la placa, lo quemo. ¿Por qué? Porque en triángulo lo voy a someter a la tensión de línea. Y la tensión de línea en Argentina es 380, y aquí me dice que la tensión máxima que lo puedo someter en triángulo es a 220. Entonces lo quemo si lo conecto en triángulo. Tengo que conectarlo únicamente en estrella. Vamos a mirar otra placa. 220 volts en triángulo, 380 en estrella. Esta es la tensión. Entonces, este motor que tiene esa placa, en redes 3x380 como la nuestra, puede conectarse únicamente en estrella. Ha pasado más de una vez que viene algún motor de alguna máquina norteamericana o un motor que viene de Brasil, y venía con las chapitas en paralelo, o sea, conectado en triángulo, y se le da tensión sin mirar eso, y resulta que está pensada para otro sistema de tensiones, ¿sí? Entonces se quema. Entonces, siempre hay que observar si dice 220-380 en Argentina y en arranque directo, digamos, sin poner ningún tipo de otro tipo de cosas, tenemos que pensar que hay que formar un centro de estrella, tenemos que conectarlo en estrella. Así no, porque lo vamos a quemar. Ahora, eso es en el caso, como les digo, de que la placa diga 220-380. Esto para que tengan una vista un poco mejor. Estos son los tres cables que vienen, los 6 cables que vienen de los 3 bobinados de adentro. Entonces, aquí tenemos el centro de estrella formado por las chapas. Esta es la caja de conexiones de un motor, aquí está la bornera. Y obviamente cuando venga con las 3 fases tengo que venir con una aquí, con otra aquí y con otra aquí. No lo voy a poner aquí porque hago un tremendo cortocircuito trifásico.
Lo conectás de aquí porque aquí están unidas las chapas del otro extremo de las bobinas. Y esto es para que tengan una vista de que vienen con las 3 chapas, por más que si viene conectado una estrella, viene con las 3 chapitas por si tengo un sistema donde lo quiero conectar en triángulo, voy a tener las 3 chapitas para interconectar así, así y así. ¿Cómo vamos con el tiempo, Pato? Vamos. ¿Estamos ya? Bueno, vamos a escuchar la presentación de Emma entonces, y si queda alguna pregunta, si tenemos algún tiempito para después de lo de Emma, seguimos. ¿Sí? Dejo de compartir entonces. Bien. Buenísimo. Bueno, todo lo que sean preguntas para David, seguramente al final probablemente las podamos resolver, si no va a quedar para el webinar que viene, o recuerden que siempre hay un webinar de preguntas y respuestas, así que no es que va a quedar... Sí, vamos a tener en los primeros días de diciembre, vamos a tener un webinar de preguntas y respuestas exclusivas. Bueno, perfecto. Bueno, ahora les queremos mostrar algo que venimos anunciando hace un tiempito, así que vamos a ello. ¿Emma? Bien, no hay audio. Acá lo que les queremos mostrar, y para que vayan viendo, es, esta es la nueva fábrica de rocker metálico. Como ya se habló el webinar anterior, y tal vez en algún que otro webinar se fue diciendo, o le pudo haber comentado a algún cliente y demás, lanzamos nuestra línea de gabinetes estancos metálicos, y acá, bueno, le estamos mostrando un poquito lo que es la fábrica, o sea, el lugar de producción. Antes vimos cómo se cortaba la chapa, cómo se doblaba, cómo se punzaba, soldadura. Acá se sacan todos los residuos para que luego de este punto pase a la cámara de pintado. Ahora vamos a ver todas las características del gabinete. Acá sería el lugar de secado de los gabinetes. Y por último, pasamos a la parte del ensamble de las piezas, bueno, se coloca el burlete y demás. Ahí se coloca el burlete. Y bueno, acá sí sería el ensamblado, y para luego, bueno, guardado en su packaging y paletizado para poder distribuir a cada uno de nuestros distribuidores y clientes para que les llegue más luego a ustedes. Ahora vamos a pasar, ahora comparto yo, hace mucho que no comparto pantalla. A ver si sale. Bien, ahí estamos. ¿Se ve, no? Sí, perfecto. Bueno, ahí estamos. Voy a correr yo todo esto. Y acá les presentamos lo que sería la línea de gabinetes estancos metálicos, la cual denominamos la línea C10. Bien, saben que todos nuestros productos tienen un nombre por línea. Tenemos la línea 456 y 360, que serían gabinetes, pero plásticos. Bueno, la C10 es gabinetes metálicos. Lo van a poder encontrar con tapa, como ven en las imágenes, con tapa ciega y tapa transparente. Y empezamos un poco con las características. Bueno, un gabinete para, o sea, ya sea con fondo de chapa o para riel DIN, IP65, de muy fácil instalación. Durante todos estos webinars vamos a ir hablando y le vamos a ir mostrando cómo es la instalación y, bueno, y demás. Y ahora la idea es que sepan bien qué es lo que tenemos, la ficha técnica y ese tipo de cosas. Bueno, de fácil instalación, autos para todo tipo de ambientes, ideales para intemperies, ya que son estancos a IP65, es estanco al agua y al polvo. Y es para usos industriales extremos, ¿verdad? Son gabinetes metálicos, o sea, potentes, por decirlo de una manera. Y al igual que, bueno, que la línea de gabinetes plásticos es alta resistencia a agentes químicos y atmosféricos, resistente a impactos accidentales, cierre de seguridad un cuarto de giro, con, bueno, un diseño de llave, o sea, exclusivo, bastante fachero, por decirlo de una manera. Ahora los vamos a ir viendo. Y acá tenemos la ficha técnica.
yo lo voy a ir repasando desde la otra pantalla, porque hay partes que no llevo a ver de acá. Pero bueno, vamos primero con la ficha técnica y después con las partes, que sería lo que está a la izquierda. Grado de protección, en lo que es tapa ciega, y K10, y en lo que es la tapa transparente, y K08. Lo que es tapa transparente es vidrio templado. Rango de tensión de 220 hasta 380 volt, conforme a norma la 60670-1, correspondiente a lo que sería 2011, por lo que veo, y la 60670-24, 2015. Clasificación GP, que es de uso general, creo que era, me había dicho Pato. Bueno, y acá tenemos cuerpo en SAE 1010, terminación con pintura de aplicación electrostática, era la pintura que estaban viendo ahí que se iba aplicando. Termoconvertible con base de poliéster y terminación texturada color beige, RAL 7032. Bueno, la tapa de iguales características, misma pintura, misma chapa y demás. Y tenemos, bueno, en versión ciega o transparente, que es lo que se veía en las imágenes y les conté recién. Los interiores, bueno, engalvanizados, bisagras y cerradura de nylon 66, especialmente diseñadas para este producto. Es un nylon es un plástico muy resistente, lo que son las bisagras. Y bueno, y un diseño ya bastante exclusivo, como para que ahora vamos a ver en características. Y tenemos en sus partes, no sé si todos lo pueden ver bien, pero bueno, hay partes que ya vienen incluidas en el gabinete, o sea, cuando adquirís el gabinete, estas partes que te voy a enumerar ahora ya vienen, que sería, bueno, obviamente el cuerpo, con frentín incluido. El frentín es, al costado del cuerpo del gabinete, tienes un espacio donde ir haciendo algunas instalaciones, que ahora vamos a ver para qué y dónde se utilizan, y en los próximos webinars se va a ir mostrando mucho mejor, va a ser mucho más didáctico, video, bueno, un tablero para ir armando. Después, bueno, la puerta, ya sea en este caso como se ve transparente o ciega, y la bandeja viene calada para ya luego poner algunas piezas, como, bueno, los caballetes, que ahora vamos a ver bien para qué se utilizan, el portaelementos y el rieldín, y a su vez tenemos los contrafrentes, para poder hacer este gabinete, que a priori viene como un gabinete de la línea 360, que sería con la chapa sola en el fondo, y con la posibilidad de llevarlo a lo que sería un PRD, la línea 456, que es para rieldín, obviamente instalando estas cosas que les dije recién, los caballetes, portaelementos y rieldín. Pero a su vez tenemos la opción de distintos contrafrentes. Pueden ser ciegos o calados. En el mismo, obviamente, se van a poder ir combinando, a menos que sean fijos enteros, que ahí serían, o sea, o ciego o calado. Los enteros abisagrados, igual característica, o los parciales, que ya en los parciales, ahí van a ver que tienen, que vos podrías poner o calados, o algunos calados y otros ciegos, bueno, depende la necesidad de que se utilice. No sé si se había movido, no. Bien. Bueno, acá tenemos ya una imagen mucho más amplia del gabinete, ya sea con tapa ciega o con tapa transparente. La cantidad de bisagras siempre depende de la medida, o sea, del tamaño del gabinete. Y acá vamos con algunas características puntuales, o sea, algunos detalles que en un punto hacen un poco la diferencia. En este caso es un poco más estético, más que, o sea, y funcional, obviamente, siempre, pero bueno, de que van a marcar que si ustedes lo ven por la calle de lejos, van a decir, este es un gabinete Rocker. Bueno, la puerta, o sea, transparente, tiene un calado especial, o sea, tiene una forma especial, que bueno, que busca ahí sí la parte estética. El vidrio templado cuenta con toda una serigrafía diseñada, bueno, para la sintonía del producto. Las terminaciones del gabinete, o sea, más allá de que sea un gabinete para uso industrial, yo lo veo muy similar en algunas terminaciones a lo que era la línea 650F, o sea, la línea del código ZM de Rocker, muy estética, con terminaciones redondeadas,
O sea, algo muy armonioso, o sea, bastante lindo a la vista, fácil realmente de manipular y agarrar. Después, bueno, tenemos las bisagras. Cuando hablaba del diseño de las bisagras, las mismas se pueden abrir 180 grados. Bueno, de un material muy resistente. Obviamente, bueno, también el detallecito de que la bisagra venga con el logo de Rocker y eso, y a su vez la llave, bueno, que se lanza, o sea, la nueva llave, o sea, lo que sería la línea C10, con un diseño, o sea, bastante exclusivo, muy lindo. Me gustaría tener esa llave. Y bueno, y fácil de identificar contra otras llaves de otros gabinetes. Por ejemplo, la llave de la línea 360-456 plástica, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenés distintas llaves, donde en algunos lados vas a tener probablemente gabinetes plásticos y en otras el metálico, bueno, para no confundir la llave y poder que no pase nada y poder siempre abrir el producto o el gabinete correcto, la diferenciación de las mismas. Y acá pasamos con bueno, lo que les había explicado del Frentin. O sea, la parte de Frentin es fundamental, más allá de que, o sea, de que venga instalado y demás. Lo que hace es que sea de fácil instalación lo que sean los contrafrentes. O sea, lo he hecho, o sea, en capacitaciones, o sea, me han capacitado para poder armar este tipo de productos, y la verdad que tiene un desarrollo, tiene toda una ingeniería atrás, de que para el instalador, armar un gabinete, o sea, ponerle todos los contrafrentes, ya sea los caballetes, con el rieldín o el portaelementos, sea de una forma, de un acople rápido, sencillo, y que no sea, viste, que tenés que estar metiendo la mano por detrás, por abajo, por los costados, de que si tenés el destornillador más corto, más largo, no. O sea, la verdad está hecho de una manera muy sencilla, muy rápida, y lo que va a hacer es que ya sea los distintos tipos de contrafrentes que les fui nombrando, instalar, que sea muy rápido, sencillo, para nada engorroso, para nada que sea tedioso tener que instalar un gabinete de esto. A tener en cuenta de que pueden ser medidas, que ahora después vamos a ir viendo todas sus medidas, pero bueno, como ustedes ya saben, sabemos de que hay medidas que, o sea, superan hoy en día los 92 módulos que tiene, por ejemplo, en un gabinete de línea plástico. Entonces, instalar cada frente o contrafrente, o sea, en un gabinete y que a su vez sea engorroso, y a veces no causa tanta gracia, por decirlo de una manera. Y acá tenemos, bueno, un poco los distintos contrafrentes que les fui nombrando. Tenemos los enteros fijos, ya sea calados o ciegos. Cuando hablamos de ciego es para que ustedes después puedan instalarle cosas como también decía David recién, no sé, vi que habían ahí unos ojos de Wake, esas luces que le van poniendo y ese tipo de cosas. Pero bueno, son piezas enteras, el entero fijo son piezas enteras de colocación y aperturas mediante tornillos fijos. Se utilizaría uno por gabinete, en este caso, ya que es entero, obviamente, dependiendo de ancho y alto. Y bueno, en caso de ser calados, se debe tener en cuenta la cantidad de filas. Ahora vamos a ir viendo, o sea, no sé si es en este o en el próximo webinar, vamos a ir entrando en detalle de esos, y me imagino que hay algunos términos que ya ustedes tienen incorporados. Después tenemos los enteros abisagrados, similar a los enteros fijos, pero en este caso sería como si fuese una puertita, con bisagra. Bueno, misma utilización, obviamente distinta instalación, porque ya vendrían con la bisagra. Pero bueno, se utilizaría también uno por gabinete. O sea, es muy similar al entero fijo, pero bueno, abisagrado. Y por último, tenemos el parcial fijo, que acá en este caso sí vamos a contar con, por fila, o sea, por rieldín, un contrafrente, o sea, un pequeño contrafrente, y se elige también según el ancho del gabinete. Si el gabinete es de 600 de ancho, bueno, un contrafrente de 600 de ancho.
Y lo mismo ya sea para ciego o calados. En el caso de los parciales fijos, además del contrafrente, tiene que ir una carátula, que ahora se las vamos a mostrar, que es para que no quede abierto el gabinete de arriba y de abajo. Entonces, esto se hace para que cualquier tipo de gabinete que se utilice con el mismo contrafrente, siempre vas a, o sea, distinto alto, siempre vas a usar el mismo contrafrente, o sea, el mismo tipo de contrafrente o código de contrafrente, obviamente hablando de alto, no de ancho, porque en ancho ahí sí ya se tendría que usar otro tipo de contrafrente, pero el mismo tamaño, o sea, el mismo ancho va a ser siempre para todos. Bueno, y acá tenemos lo que hablábamos, la clasificación de los contrafrentes, acá. Y bueno, esto es un poco ya lo que dijimos, si se opta por uno entero, corresponde un gabinete a uno por gabinete. En el caso de los parciales, lleva un contrafrente por Rieldin, lo que hablamos recién. Y bueno, obviamente siempre completando el alto. Si es un gabinete que llevaría, no sé, 5 filas, va a llevar 5 contrafrentes parciales más 2 carátulas. Bueno, la herramienta de ya lo dijimos. Y ahí esas son las carátulas. Ahí tenemos yo no sé cómo hace David para mostrar el mouse, pero tenemos los contrafrentes ahí, ¿no? Que van a ver que las instalaciones, ahí se ven, son solo 2 tornillitos por lado. En el caso de las carátulas sería un solo tornillito. Perdón. Y sería, bueno, un gabinete de 4 Rieldin, o sea, de 4 filas, iría 4 contrafrentes y los 2 frentines, perdón, las 2 carátulas como le dije. Bien. Todo esto es lo que más o menos vimos al principio de todas sus partes, ¿no? Vamos desglosando y distintas opciones. Pero en este caso, si el gabinete ya iría con, o lo necesitan para módulos a Rieldin, lo que se va a utilizar es lo siguiente. Eso también es una solución que brinda Rocker. También de ideal, lo que se buscó en este producto, al igual que en todas las líneas de Rocker, es facilitar la instalación justamente del instalador, del tablerista. Bueno, la función del Rieldin ya todos las conocemos. Acá lo vamos a pasar directamente a la parte de caballetes y el portaelementos. El caballete lo que hace es nivelar según la profundidad del gabinete, o sea, el Rieldin al contrafrente. En el caso de que sea un gabinete de una profundidad de 100, no llevaría caballete, porque iría directamente el Rieldin instalado en la chapa galvanizada que viene en el gabinete. Pero ¿qué sucede si nuestro gabinete ya sería de 150, 200, bueno, y medidas más grandes? Ahí vamos a necesitar este caballete. Que el caballete lo que va a hacer es traer el Rieldin alejado de la chapa, al igual que en otros tipos de gabinete, poder hacer la canalización de los cables por debajo del caballete y demás. Y lo que hace es, bueno, acercar el Rieldin al contrafrente. Pero bueno, a su vez tenemos un accesorio más, que sería el portaelementos. El portaelementos lo que hace es otorgar rigidez al Rieldin. Se utiliza solo en gabinetes con un ancho mayor a 500 milímetros. Cuando el ancho del gabinete es superior a 500 milímetros, por Rieldin tendrías que usar un caballete, o sea, un juego de caballetes sería, y el portaelementos y el Rieldin. Justamente para que el Rieldin vaya instalado, o sea, y atornillado, amurado en nuestro portaelemento, que es una chapa mucho más rígida y gruesa, y hace de que a la hora de poner cierta cantidad de módulos en el Rieldin, quede firme y no se termine venciendo y demás el Rieldin. O sea, lo que hace es seguridad y fijación del Rieldin para que la instalación sea siempre correcta y la ideal, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, una vez instalado que después, cuando ya se le van agregando
cantidad de módulos y demás. Por lo general en este tipo de instalaciones muchas veces es por partes, donde se empieza con una instalación, o sea, un gabinete bien dimensionado, pero con sobrantes de espacio, y después vamos a terminar la instalación y bueno, de ahí es donde probablemente surgen algunos problemas. Esto va a ser todo por hoy en lo que sería gabinetes metálicos. Pero, como les dije, el webinar que viene ya vamos a tener, van a poder ir viendo las medidas, vamos a ir viendo otro tipo de videos. No quiero adelantarme, pero vamos a ver cómo se instala los frentines, los caballetes, para que vean y entiendan lo fácil que es la instalación. Sinceramente la puedo hacer yo, o sea, ahí ya les digo todo. Así que bueno, sinceramente me fue muy sencillo a mí, para alguien que la tiene clara, como son todos ustedes, les va a ser mucho más fácil que a mí, ¿no? Obviamente. Pero los quiero dejar con la foto de los gabinetes, pero de la familia acá. Ahí. Para que, bueno, más o menos ahí vayan viendo y dimensionando los tamaños que tenemos, la cantidad de módulos que van a ir viendo, los distintos profundidades que hay y demás. Pato, dime tú. Buenísimo. Gracias, Emma. Bueno, gracias a todos, gracias por quedarse también, que estamos con unos minutitos de más. Tenemos 4 preguntitas. Bueno, lo que tiene que ver con gabinetes metálicos, yo ya las fui respondiendo por escrito. Les vamos a enviar en el correo con toda la información, les vamos a enviar también el catálogo. Y ya en breve, si no es mañana, es el lunes, el martes, porque el lunes es feriado, ya va a estar toda la información en la página. David, a ver, preguntitas. Alberto dice, ¿es conveniente poner guardamotor más relevo térmico? ¿Se duplica la seguridad regulando los dos en serie? En general no es conveniente, es un exceso y estamos teniendo una redundancia de protecciones que no trae mayores ventajas. Lo conveniente es tener un guardamotor magnético de última, o sea, solo magnético, y el relevo térmico de tal manera que uno sepa cuál ha sido la falla según qué dispositivo se accione, pero en general no es conveniente hacer un guardamotor magnetotérmico más un relevo térmico, es una redundancia que no conviene, solo agrega puntos de falla. Muy bien. El circuito, Darío pregunta, ¿el circuito de maniobra con qué sección de cable lo haces? ¿Con bobina de 24B? En general de 1,5 o 1 milímetro, pero en general con 1,5 es lo que más tenemos a mano y anda muy bien, a menos que sea alguna cosa que tenga borneras pequeñas, como los PLC, por eso usa 1 milímetro, pero en general 1,5. ¿Otra? Los ojos de Wave Buzzer, o Buzzer, ¿podrán resistir un ambiente con polvo metálico? El que ha mostrado en la foto no, porque tiene unos huequitos, pero sí hay otros que sí, cuestión de buscar el modelo y nada más. Muy bien, estás muy sintético. ¿Alguna más? Sí, sé que La estamos última. con el tiempo corto. Con respecto a la simbología en la parte de potencia, en un plano, al relevo térmico lo simbolizan con la letra Q en mayúscula en los planos eléctricos. No, en general es con la letra F, como he mostrado ahora. La letra Q está reservada para los guardamotores y las termomagnéticas. El guardamotor ya sea magnético solo o termomagnético, y el interruptor termomagnético se designan con la letra Q y un numerito que depende de qué térmica sea o qué guardamotor sea. El relevo térmico es con la letra F. Eso es una norma IEC que digamos, la que respetamos por ahí en general, es con la letra F el relevo térmico, no es con la Q. No sé si han entendido la pregunta, pero creo que iba así. Perfecto. Perfecto, entonces. Muy bien, bueno, y después nos queda Mariano, que pregunta, excelente como siempre, David y Manuel, pregunta si por mail los van a enviar la grabación y certificado. Sí, la grabación y certificado, todos los que participaron por Zoom, ya tenemos el correo automático. Los que están por Facebook, les pedimos que nos dejen en comentarios su correo, y así les podemos mandar todo. La capacitación de hoy, el material de hoy, el certificado de asistencia y también, obviamente, el catálogo de los nuevos productos con el lanzamiento de la línea C10 de gabinetes metálicos. ¿Les envían el catálogo también? Sí, bien.
Ya van a tener todo estudiado para el webinar que viene. ¿Cuándo es, Pato, el próximo webinar? El próximo webinar es el jueves 25 de noviembre, y ahí vamos a ver, bueno, como explicó Emma, el tutorial y la última parte de contacto. Sí, vemos lo de estrella triángulo que ha quedado ahora un poquitito, que ha faltado, lo vemos tranquilo el jueves que viene, así que perfecto. Bueno. Excelente. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias. David, Emma, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Pato. Igualmente, chao, chao. Gracias. Chao, Chau. chao.